¿Sabías que los síntomas de la alergia dependen de la causa que los detona? Por lo que sus efectos pueden sentirse en vías respiratorias, piel y aparato digestivo de manera leve, incluso grave, desencadenando anafilaxia, una reacción que puede poner en riesgo la vida. ¿Qué medidas hay que tomar para evitar este tipo de complicaciones? Te damos la respuesta en Médico H. Pues ya tocamos un poco, Salvador, las alergias en el tema respiratorio, sobre todo vías respiratorias altas. Pasaremos más adelante a hablar concretamente de los cuadros asmáticos. Pero en las generalidades de las alergias también hay alergias alimenticias. En otro programa ya habíamos comentado que incluso la lactancia materna tiene un factor protector. Pero ¿cuándo sí se puede hablar de una alergia alimentaria? Cuando la gente te dice es que tiene sangrado cada vez que come esto, o la famosa alergia al gluten, etcétera, ¿no? Ya, es que esto es ya... Como lo escuchamos en la cortinilla, las alergias te pueden dar en un enorme rango de opciones. Habíamos mencionado en el corte anterior reacción en los ojos, con lagrimeo, ojo rojo, etcétera. En la nariz, mucho moqueo, estornudos, tú dijiste estornudos repetidos en la mañana, pero también tos recurrente, ronchas en la piel, o sea, el efecto en la piel. Y la que ya hemos hablado, porque también ese es mi mero mole, los digestivos, ¿no? En la que principalmente el contacto con alimentos nos va a dar sintomatología gastrointestinal con dolor de panza, vómitos en algunas ocasiones, sangre en las evacuaciones, diarreas, y que esto nos puede estar hablando al entrar en contacto con un alimento al cual pudiéramos ser alérgicos, de una alergia alimentaria. Hay alergias alimentarias que también pueden manifestarse como tos, como respuesta bronquial, como respuesta de mayor producción de secreción, pero no es lo habitual. Esto es muy, muy importante. No es lo habitual los alimentos dando este tipo de reacciones, y mucho menos la reacción extrema de la alergia, que es la anafilaxia, en las cuales el contacto o la respuesta es tan severa de todo nuestro organismo, la respuesta alérgica es tan severa que nos tumba, y podemos inclusive tener un fallecimiento en caso de que no se recupere rápidamente. Pero puede ser tanto los del medio ambiente, los pólenes, contaminantes, etcétera, que respiramos, o sea, por vía inhalada, como por vía digestiva. Algunas condiciones también de contacto con la piel pueden dar reacciones muy, muy intensas, no solo en la piel, sino en todo el organismo, y también causar incluso la famosa anafilaxia. Oye, por ejemplo, ¿qué tan pequeñito puede ser un paciente que manifiestes o reconozcas una alergia a los alimentos? ¿Lo puede esperar en un bebé desde los cuántos meses? Bueno, lo podemos encontrar inclusive en las primeras semanas de vida, las que sabemos que el contacto, cuando los bebés desafortunadamente no están recibiendo seno materno y entran en contacto con una fórmula a base de leche o de soya o de arroz, pueden desarrollar síntomas de alergia a estas fórmulas, a las proteínas de estas fórmulas. Entonces sí lo pueden presentar tan temprano como las primeras semanas de vida, ¿de acuerdo? Pero afortunadamente lo que sabemos y que ya hemos platicado en muchas otras ocasiones, la alergia, la reducción del riesgo de alergia se hace a través también del consumo de lactancia materna exclusiva. 6 meses de manera exclusiva, prolongarla por 2 años, y esto es uno de los factores que nos ha demostrado con muchísima claridad que reducen no solo las enfermedades respiratorias y el tracto digestivo, sino también las alergias. Entonces, una razón más para continuar apoyando la lactancia materna desde y todos los foros donde estemos los pediatras y los médicos. Oye, y por ejemplo, así como para concretar y redondear un poquito esto de las alergias digestivas, lo de la alergia al gluten, ¿a partir de cuándo tú ves casos en los niños? ¿Existe, no existe o es...? Puntos muy importantes, sí. Es más que alergia al gluten, o sea, podemos hablar de alergia al trigo, que es todo el alimento al que pudiéramos ser alérgicos, pero lo más frecuente cuando tenemos relación con el gluten es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una reacción de nuestro organismo que está predispuesto genéticamente porque nuestros papás nos dejaron esa herencia para reaccionar en contra de todos los alimentos que contengan gluten, trigo, avena, cebada y centeno. Cuando nuestra genética y la exposición a estos alimentos ocurre y que normalmente no recomendamos que se introduzcan antes de los 6 meses ni después de los 8, cuando el contacto con estas cereales
ocurre y la genética lo favorece, desarrollamos síntomas que pueden ocurrir desde el primer año de vida. Lo más habitual es que lo hagan mucho más tarde, ¿no? A los 5, 7, 8 años, pero desde estas primeras etapas ya los podemos estar viendo. También hay una cuestión que se llama intolerancia al gluten, que puede ser que no seamos capaces de tener una buena respuesta, pero nuestro organismo no está reaccionando de la forma tan tóxica como sí ocurre cuando tenemos enfermedad celíaca, ¿de acuerdo? Entonces, sí, la enfermedad celíaca puede debutar desde los primeros años de la vida y la intolerancia al gluten también puede ocurrir, pero normalmente la vemos más adelante y tenemos que estar consumiendo gluten. Te propongo algunas preguntas de WhatsApp que nos han estado enviando. Venga de ahí. Doctor, mi hijo tiene alergia y sus síntomas empeoran después de las 5 de la tarde. ¿A qué se debe? Esto, bueno, depende de dónde esté el hijo. Esto es bien importante porque son cosas que a veces no nos damos cuenta que a las 5 de la tarde, antes de las 5 de la tarde estaba en la escuela, en la casa de los abuelos y cuando llegamos a las 5 de la tarde estamos en casa y en la casa tenemos un ahuehuete, un abedul que le va a dar reacción alérgica y es donde aparecen los síntomas, podemos hacer esa relación. O sea, el horario, el sol, la temperatura ambiente, poco tendrán que ver, pero sí puede estar teniendo que ver esta parte de la tarde con otras condiciones que pueden ser también, por ejemplo, los pólenes que empiezan a dispersarse en el medio ambiente en estas horas tardías en que pudiera haber más movilización de aire, viento y tierra que levanta los pólenes. A ver, ahí te va otra más. Mi hijo comió pizza y al día siguiente le brotaron ronchas en las piernas, brazos e ingles. Tiene mucha comezón. ¿Qué debo hacer? ¿Con qué especialista lo llevo? Este está muy interesante porque es al día siguiente y sí, en efecto, la alergia a los alimentos puede presentarse entre los primeros minutos después de consumir el alimento hasta las 72 horas posteriores al alimento, a haberlo consumido. Entonces es probable que algunos de los componentes de la pizza le haya dado alergia a este chamaco que le dio comezón y toda la reacción en piel. Muchos de los síntomas de la alergia de los alimentos van a manifestarse en el tubo digestivo con dolor, diarrea, inclusive vómito, pero puede ser, y el candidato más frecuente en estas condiciones son los lácteos. Después vendrían los otros componentes más grandecitos que pueden ser más alergénicos, como jitomate, el mismo gluten, ¿no? Los embutidos muy importantemente, y al final quizás los condimentos que pueden también dar sensibilización. Pero preguntaba con qué médico, pues de entrada puede ser el pediatra. Hablen con su pediatra inmediatamente, tenemos protocolos bien establecidos de qué hacer en este tipo de reacciones que son alérgicas o alergias a alimentos o que pueden también cruzar con intoxicaciones alimentarias. No son tan fáciles de identificar y es bien importante que lo revise el pediatra. No son cosas que se resuelvan por teléfono ni mandando la fotito por WhatsApp. Exacto. A otra más. Tengo 14 años con alergia. Todos los años, en cuanto empiezan las bajas temperaturas, empiezo con nariz constipada y me cuesta trabajo respirar. ¿Qué tratamiento me recomiendan seguir? Seguramente tu doctor te va a recomendar un esteroide tópico, o sea, unas gotitas en la nariz de este medicamento que se parece a la cortisona. No es cortisona, pero se parece y te va a ayudar en estas etapas. Y hay otros componentes que también cuando hablemos de asma, que nos han demostrado, son sustancias que nos han demostrado reducir mucho la reactividad alérgica en estas condiciones, se llaman inhibidores de leucotrienos y que van a ayudarte a mantenerte sin una reacción tan agresiva. Por ejemplo, lo tuyo que es probablemente una rinitis alérgica, una rinitis vasomotora, que está reaccionando a los cambios de temperatura, puede ser que te ayuden estos medicamentos a que si tienes una reacción sea muy, muy pequeñita y que esté lo más cómodo posible y puedas tener una vida completamente normal. De eso se trata. Aquí nada más agregarle que yo veo muchos pacientes en el consultorio que llegan a consulta de cirugía para la nariz, pero que tienen obstrucción respiratoria y doctor, ayúdeme. Y traen ya unos cornetes, que son unas estructuras que nos ayudan a darle calentamiento, temperatura y dirección al flujo que inhalamos por la nariz. Y crecen mucho con este tipo de rinitis alérgicas. ¿Y qué sucede? Que en la automedicación, como hemos visto en todos los padecimientos, es mala no estarse poniendo gotas de las que nos venden para destapar la nariz, porque se va creando una tolerancia, cada vez necesitas más gotas. Y tengo pacientes que llegan, Salvador, que se tienen que estar poniendo 8 o 10 veces al día
las gotas para poder respirar, porque si no se la pasan gangosos. Entonces se crea un círculo vicioso que se pudo haber detenido si no se hubieran automedicado. Sí, no, y esto para los niños también muy, muy poco deseable. Yo siempre les dejo la indicación de estos sprays para destapar la nariz, no más de 3 días.